Ya os he enseñado anteriormente a hacer falsos azulejos con varias técnicas. Una de ellas era reutilizando bandejas de poliestireno y es como lo voy a hacer en este tutorial, pero le vamos a dar otro toque. Algunas veces en algunos trabajos queremos que los azulejos queden como o desgastados, o antiguos, o deteriorados. Depende del acabado que queramos. Hay veces que los queremos limpísimos, blanquitos y como si fuesen nuevos, pero en otros les queremos dar ese aspecto. En esta ocasión os voy a enseñar a que queden vuestros azulejos con ese aspecto como viejo. Yo los he hecho en una bandeja de madera, pero bueno, los podéis aplicar a cualquier base. Podéis hacer espejos, decorar marcos, podéis hacer jarrones, cajitas, podéis hacer lo que queráis. Podéis dejarlos normales siguiendo el tutorial que os dejo aquí en la esquinita, que lo hice hace mucho tiempo y os enseñaba lo básico para hacer este tipo de falso azulejo. Pero bueno, si le queréis dar este aspecto, que como veis tiene como un acabado un poco gastado, un poco por unas partes amarillentos, como le pasa a los azulejos ya que tienen mucho tiempo. De hecho, os enseñaré trocitos de azulejos que encuentro viejos y desgastados y veréis que algunos tienen esa parte amarillenta, otros están rascados. Bueno, pues eso es lo que intentamos hacer, como si hubiésemos rescatado los azulejos de algún sitio. Así que quédate porque ahora mismo te enseño el paso a paso para que tú también consigas este aspecto en tus falsos azulejos. Bueno, como has visto, yo he puesto los falsos azulejos en una bandeja. Esta bandeja era una bandeja antigua, usada, en la que quería restaurar y hacer un dibujo porque no tenía nada, así que primero la lijo con una lija de grano fino y después la limpio con un pañito húmedo, con un poquito de agua, y le quito todo el polvillo que haya quedado del lijar. La voy a pintar con una pintura acrílica de la marca americana en un tono así azul medianoche. Simplemente pintar los bordes y la base no hace falta porque van a ir los falsos azulejos encima, así que tampoco tenemos que tener mucho cuidado en no pintar la base, en salirnos del borde, porque no se va a ver, va a ir tapado con el mosaico. Vamos a dejar la pintura secar y entonces vamos a hacer los falsos azulejos. Como os dije, hay un vídeo en el que os los enseño con todo detalle, así que vamos a ir un poco apuraditos y os voy a explicar más que nada cómo conseguir el efecto viejo que os dije. Cortamos el trocito de la bandeja de poliestireno y vamos a cortar el trozo de papel estampado que hemos elegido. Lo podéis imprimir, lo podéis pintar vosotros mismos, podéis coger un papel ya estampado. Yo voy a utilizar para cortarla la cizalla de Inspiro. Es una cizalla que a mí me gusta mucho porque me ahorra muchísimo trabajo, corta súper bien. Este es un papel un poquitín grueso y aún así lo corta sin ningún esfuerzo. Además se puede abrir y para poner un papel un poquito más grande pues nos sirve perfectamente. Además de cortar, marca, entonces nos sirve, es una cizalla para marcar y para cortar. Y bueno, si estáis buscando una buena cizalla, pues os dejo el enlace en la cajita de información porque tal vez os puede interesar para ver más características de ella y para ver el precio y todo eso. Lo podéis comprar directamente en la página de Inspiro, que tienen tienda online. Cuando hayáis cortado los trocitos que os quepan en las bandejas de poliestireno, aplicáis abundante cola blanca sobre la bandeja y después pegáis el papel y le aplicáis también cola blanca por encima. Muchas veces no se nos va a quedar bien fijado porque las bandejas de poliestireno tienen como una capa impermeable por encima. Si queréis podéis utilizar un poquito de alcohol para limpiarlas bien, para limpiar toda la grasilla que pueda quedar. De todas formas, yo siempre en Instagram os estoy dando algunos consejillos para determinados trabajos, así que es importante que me sigáis por allí porque igual también en algún momento os he dicho, os he dado algún consejo para que se os peguen bien este tipo de papeles en las bandejas de poliestireno y que no tengáis ningún problema al hacerlas. Así que por favor seguidme en las redes sociales, sobre todo en Instagram, porque en los stories pues suelo dar también datos muy interesantes que no podéis ver solo en los tutoriales de YouTube. Tenemos que cortar las teselas con un buen cúter bien afilado para que quede un corte limpio. Con ayuda de una regla podéis cortarlas rectas y cuando tengáis todos los cuadraditos cortados vamos a pegarlos en la bandeja. En la bandeja vamos a aplicar cola blanca
no utilicéis nunca adhesivo de contacto porque se come el poliestireno, así que con la cola blanca se os van a pegar perfectamente. Y vais poniendo cada cuadradito. Yo os doy dos opciones para diseñarlo. Podéis empezar por la esquinita y seguir poniendo los cuadraditos por todo el borde enteros. Y después, llegados al borde, si os sobra bandeja, tenéis que cortar el trocito de azulejo que necesitéis y adaptarlo al espacio que os queda. La otra opción es que pongáis todo el borde con los azulejos cortados y así justo os quede el centro con los azulejos enteros, es decir, todo lo que es el marco de la bandeja va a tener mitades de azulejos o unos trocitos de azulejos, y como veis he puesto los azulejos enteros que queden en el centro, ¿no? Que no queden solo las mitades por dos bordes, sino que queden por todo el borde. Eso es cuestión de gustos, cómo queráis diseñar vuestra bandeja, eso ya es cuestión de cada uno. Con la cola blanca podemos reposicionar las teselas mientras no esté seca, así que nos fijamos bien que todos los falsos azulejos estén alineados y dejamos secar la cola blanca. Vamos a proteger un poquito las teselas, pero tampoco hace falta que las protejamos mucho, con un barniz al agua ya es suficiente. Si queréis protegerlas un poquito más, aplicáis 2 capas, un poquito menos, aplicáis una capa. Y fijaros en que no quede mucho barniz entre las teselas. Si es así, le dais un poquito con el pincel y quitáis el exceso de barniz para que después el tapajuntas penetre bien en las juntas. Como vamos a poner un tapajuntas de color, voy a proteger los bordes de la bandeja para que no se manche y no quede mal, ni rayada ni nada. Y una vez protegidos los bordes, pues aplico el cemento para mosaicos, el tapajuntas, resanador, enduido plástico, le podéis llamar de muchas formas, en cada país es distinto, y os dejo un vídeo en el que hablo expresamente de él para que tengáis más información de cómo se utiliza, de cómo lo podéis encontrar y algunos truquitos para utilizarlo. Lo aplicáis por toda la bandeja. Esto sí, una vez que esté seco el barniz, nunca antes, y con una espátula lo extendéis e incidís bien en las juntas de los azulejos. En este momento ya empezamos a trabajar un poco en que el azulejo quede viejo. Si presionáis más con la espátula, a veces se os pueden levantar las esquinas y eso es lo que queremos porque los azulejos viejos tienen las esquinas desgastadas. Así que bueno, podemos apretar un poquito más, digamos tener menos cuidado de que el papel no se rasgue o no se deteriore, y así vamos aplicando todo el cemento. A este cemento le he aplicado la misma pintura, el mismo tono de pintura que tiene la bandeja, así que bueno, me ha quedado el color a juego con la madera. Y después, cuando tengáis aplicado todo el cemento, dejáis reposar entre 10-20 minutos y a continuación lo limpiáis con una esponja humedecida en agua. No os preocupéis si utilizáis un tono oscuro de cemento como yo, que al principio emborrona todo el mosaico, pero después, a medida que vais limpiando la esponja y que vais limpiando el mosaico, ya va clareando y va quedando limpio. Al limpiarlo debéis aprovechar para frotar un poquito más las teselas y así, como hemos utilizado el barniz al agua, pues vamos a quitarle un poquito esas capas de barniz con las que protegimos el papel para que no se rasgara del todo cuando aplicamos el cemento. Entonces con el agua, bueno, pues se van quitando esas capas, se va desprotegiendo un poco y así vamos a añadir ese efecto gastado. Yo aquí ya lo tengo limpio, seco, debéis dejarlo secar completamente, que el cemento esté completamente duro, y quitamos la cinta de carrocero que lo protegía. Vamos a utilizar resina para darle ese efecto cristal, pero lo podéis hacer también con barniz normal si no queréis utilizar resina o con barniz de relieve. En la resina siempre os suelen venir las instrucciones, yo utilizo una epoxi de 2 componentes, pero ya os digo que las marcas pues os vienen con las instrucciones, así que no hay ningún misterio, seguís las instrucciones y listo. Aquí se me ha cortado la cámara justo cuando estaba
vertiendo la resina, pero bueno, lo que tenéis que hacer es echar la resina en el centro de la bandeja y después mover la bandeja para extenderla por toda la superficie, que quede todo bien cubierto. Y aquí viene la parte en la que más queda envejecido el azulejo, y es que como no hemos protegido el azulejo después de aplicar el tapajuntas y el tapajuntas se ha llevado por delante un poquito del barniz, pues la resina va a penetrar también un poquito por debajo del papel y va a hacer que este amarille un poco, que quede como humedecido, y va a quedar ese efecto viejo que veíamos en los azulejos antiguos, que queda como amarillento. Así que entre las esquinas que hemos gastado cuando aplicábamos el cemento o cuando limpiábamos el mosaico y la resina o un barniz sintético que hayáis utilizado que amarillea los falsos azulejos, pues convertís ese mosaico en un mosaico gastado, viejo y antiguo. Si no queréis este efecto, que queréis los azulejos completamente limpios como si fuesen nuevos, lo que tenéis que hacer es proteger bien en todos los pasos que deis el mosaico, los falsos azulejos. Aplicar varias capas de barniz antes del cemento y después de limpiar el cemento, aplicar otras capas de barniz antes de aplicarle un barniz sintético o la resina. Y así no penetrará el líquido por el papel. Y bueno, espero que estos truquitos te sirvan para darle otro toque a esos falsos azulejos, por si queréis hacer diseños distintos y diferentes a los que hacéis siempre. Espero también que te haya inspirado, lo podéis aplicar a muchísimas superficies, no solo una bandeja. Os recuerdo que me sigáis en las redes sociales porque ahí enseño muchísimas cosas que no enseño aquí en YouTube. Y si no estás suscrito, suscríbete porque así me ayudarás a seguir subiendo mucho contenido interesante y no te perderás nada de nada. Como siempre, que tengas un feliz y creativo día y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!